Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Ortiz y esto es Márgenes. Hace bastante tiempo ya que no había subido una de estas cápsulas, había estado bastante ocupado con una entrega del doctorado, pero desde hace tiempo quería platicar de este tema con ustedes y después de estar mes y medio en cuarentena, hay un asunto que yo creo que no podemos dejar de lado de la discusión durante toda esta situación que está transformando el mundo. Y es que ante problemáticas como el brote epidémico del COVID-19, que pues este es un ejemplo de un reto con el que nuestras ciudades están lidiando hoy en día. Ante problemáticas como estas tenemos que poner sobre la mesa el hecho de que nuestros gobiernos, y en particular me voy a enfocar en los gobiernos locales, nuestros gobiernos no están construyendo esas capacidades que necesitamos para hacer frente a retos como el del coronavirus y muchos otros que se van a venir con los efectos del cambio climático, con los efectos de otros procesos de cambio global y que pues no podemos seguir perdiendo tiempo. Voy a iniciar contándoles esta definición que a mí me parece muy interesante sobre qué es la resiliencia urbana. Y ustedes sabrán que nuestras ciudades están expuestas a dos tipos de fenómenos principalmente. Hay shocks o eventos de impacto que suceden en un momento determinado y alteran el funcionamiento de la ciudad. Este brote epidémico es un shock, suceden de manera inesperada y todas estas personas que se están enfermando y el impacto de todo esto va a durar un tiempo y luego va a pasar. Pero estos shocks son estos golpes que llegan y desbaratan cómo está funcionando el sistema. Un sismo, un huracán, un ataque terrorista, etcétera, son ejemplos de shocks. Otro tipo de situaciones con las que nuestras ciudades se enfrentan son las tensiones. Y las tensiones son esas problemáticas que no suceden en un momento determinado, pero que poco a poco van minando, van socavando esas capacidades de la ciudad. Y pensemos son condiciones problemáticas de la ciudad. Pensemos en una infraestructura que va envejeciendo, pensemos en un puente, ¿no? Que va envejeciendo, va envejeciendo, va envejeciendo. Si no se le da el mantenimiento que requiere, va envejeciendo y un día hay una falla de ese sistema de infraestructura. Y cuando no se atienden estas tensiones, cuando no se identifican, cuando no se establecen medidas, cuando no se establecen planes de largo plazo para irlas contrarrestando, pues solo van creciendo. Y con la crisis del coronavirus se ha revelado mucho esta situación en muchas ciudades. Ciudades que ya eran desiguales, que tenían altos niveles de desigualdad. Eso es una tensión a la desigualdad. Pues ahora se magnifican con este shock. Ciudades, por ejemplo, donde hay muchas personas en condición de vivir en la calle, todavía esta crisis hace más dura esa situación para ellos. Y bueno, ante todos nuestros ojos que están ahora sobre el coronavirus y ante toda esta reflexión que se está dando, es muy importante que hacia futuro no sigamos cometiendo los mismos errores. Justo en estos procesos de resiliencia, un sistema resiliente, ¿qué hace? ¿Qué pasa en un sistema resiliente cuando existen estos retos? Cuando llega un shock y te desbarata, pues se tiene que generar una capacidad adaptativa. Eso quiere decir adaptarse. El sistema se tiene que adaptar a esta situación y tiene que reestructurarse para continuar funcionando de otra manera
que le permita salir adelante de la situación. Entonces, nuestras ciudades tienen que generar esa capacidad adaptativa. Si la crisis del coronavirus está mostrando que no tenemos adecuadas condiciones de espacio público, pues tenemos que trabajar en ello. Si la crisis del COVID-19 nos está demostrando que los impactos son muy grandes y que se vienen todavía los efectos del cambio climático y que no estamos preparados, pues entonces es un muy buen momento para poner este tema sobre la mesa. Porque, por ejemplo, en México, que tenemos estos periodos municipales de 3 años, cometemos el grave error, y muchas veces como sociedad no exigimos que se resuelva esta situación, que cambie esta situación, pues cometemos el gran error de que tenemos gobiernos que solo piensan en un periodo muy corto, en un periodo que les permita llegar a las siguientes elecciones. Y ese es un gran error, porque mientras que los gobiernos locales están pensando en periodos de 3, 4 años, hay problemas que no se van a resolver en esos 3, 4 años. Problemas, tensiones fuertes como la desigualdad, tensiones fuertes como altos niveles de violencia, tensiones fuertes como deficiencias en los sistemas de infraestructura, no se pueden resolver con visiones cortoplacistas. Se tienen que resolver con políticas de largo plazo. Y el coronavirus nos lo está demostrando. En países, en ciudades donde por años no se ha invertido en la infraestructura hospitalaria necesaria para atender este tipo de crisis, pues se está viendo cómo cuando llega el shock genera más impactos negativos en esas ciudades, países donde se toman las previsiones adecuadas y en donde se trabaja poco a poco para ir resolviendo esos grandes problemas, para ir trabajando a mediano y largo plazo, pues están mejor preparadas. Entonces, con lo que yo me gustaría cerrar este pequeño clip es con que una de las cosas que debemos empezar a exigir y con la que debemos reflexionar a partir de este aprendizaje que estamos teniendo de la crisis del coronavirus es que debemos trabajar con una visión de largo plazo. Ya basta de que solo estemos tapando los hoyos y que no estemos atendiendo esas problemáticas ambientales, socioeconómicas, urbanísticas, de infraestructura, etcétera, que nuestras ciudades necesitan, porque nuestras ciudades son sistemas que van a seguir en el largo plazo. Y aunque vengan gobiernos y se vayan y duren poquito tiempo, la gestión de nuestras ciudades tiene que ser de largo plazo, con una visión resiliente. Entonces, pues eso es lo que quería compartirles hoy. Y bueno, espero que a pesar de toda esta problemática, pues estén muy bien, estén tomando las medidas para hacer frente a esta crisis. Y espero que nos veamos pronto. Bye bye.